del año 2018. El título, El desánimo. Yo hubiera podido colocarle como título La depresión, ¿sí? Pero entonces, la depresión, lo digo como médico, es una enfermedad, ¿ya? O sea, hay una depresión clínica. Por eso no lo llamé así, porque entonces tendría que entrar en términos clínicos, más profundos, más... Y entonces lo dejé simplemente como el desánimo. Pero todo lo que vamos a ver hoy, digamos entre comillas, todos esos síntomas hacen parte de la depresión. Prácticamente es lo mismo. Entonces la palabra desánimo, etimológicamente, ¿qué quiere decir? Muy fácil, ¿no? Falta de ánimo. Pero podemos encontrar otras cosas dentro de ella. O sea, decaimiento, desaliento, apatía, postración, la misma depresión que acabamos de hablar, pesimismo, abatimiento, desmoronamiento físico, porque también afecta la parte física, ¿no? Y ahora lo vamos a ver más adelante. Hay falta de ilusiones, falta de motivación, falta de alicientes, de sueños, de objetivos, de metas, de proyectos. Y el desánimo también trae tristeza, ¿no? Por ejemplo, hablando de la depresión, uno de sus síntomas principales es una profunda tristeza permanente. O sea, lo que quiero decir es que dejé el desánimo, que digamos es un poquito más llevadero, es más suave que la depresión propiamente dicha. El quebrantamiento, cuando encuentren la palabra quebrantamiento, es como muy sinónimo en la Biblia de tristeza. Hay negativismo, desilusiones, pero hay una causa, un factor, que es el que tenemos que tenerle miedo, que es el enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual es cuando no queremos orar, no queremos leer la palabra de Dios, la Biblia, qué aburrimiento siempre, o sea, empiezan a leerla y al ratito no, que ya no queremos congregarnos. Sí, muy sabroso quedarse en la cama el domingo, pero el desánimo a veces hace eso. Y el desánimo, si yo preguntara, ¿alguien no ha sufrido desánimo? Todos los seres humanos hemos pasado por etapas de desánimo, por etapas de depresión, digámoslo así. Aquí en Colombia decimos estoy con la depre, ¿cierto? Porque decimos bajoneado. Entonces, pero hay que mirar una cosa, el desánimo, la depresión y todas esas cosas, la vivieron grandes hombres de la Biblia. Y entonces rápidamente voy a mencionar dos, no los traje en diapositiva porque son de esos que a última hora le agrego a la predicación. Por ejemplo, Moisés. Si quieren anoten el capítulo 11, lo desconectamos por favor, gracias. Capítulo 11 de Números, los versículos 11 al 15, ahí Moisés, Dios le había encomendado la misión de ser el líder del pueblo de Israel, ¿no? Como 2 millones de personas. Y Moisés llegó al punto en que dijo, no, esto es demasiada carga para mí, yo no puedo, ¿de dónde voy a sacar comida para tanta gente? Incluso, para mi concepto, para mi opinión, fue un poquito como altanero, ¿no? Ustedes van a ver ahí, dice, ¿acaso yo los concebí? ¿Acaso yo los engendré? Los engendré. Y hay una parte que dice, con otras palabras, ¿no? Pero como si dijera, ¿acaso yo soy la mamá de ellos? O sea que estaba desanimado, desilusionado. El desánimo también es desesperanza, ¿sí? Desesperanzado, bueno, de todo.
Y entonces, ¿qué le dijo en Números capítulo 11, versículo 15? Si así me vas a tratar, ahí sí está exacto como está en la Biblia, te ruego que me des la muerte. Hay otras versiones de la Biblia que dicen, te ruego que me mates. Imagínense, para uno pedir la muerte es porque está llevado, como dice doña Rosalía. Jonás también. Jonás, ustedes pueden leer el capítulo 3 de Jonás. Entonces Dios lo mandó a una misión a Nínive y le dijo, ve y predica, dentro de 40 días Nínive será destruida. Él al principio no quiso ir, y ustedes saben la historia de cuando el pez grande o la ballena, como quieran decirle. Pero cuando él hizo caso y se fue para Nínive, llegó y predicó que en 40 días iba a ser destruida. Y resulta que Dios oyó los clamores de ellos, porque dice que se arrepintieron y ayunaron y todas las cosas, entonces Dios los perdonó. Se arrepintió y dijo, no, no la voy a destruir. Entonces esto fue una frustración para Jonás, porque, o sea, sí. Y entonces en Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3, dice que él se apesadumbró. Dice de diferente manera, ¿no? El caso es que se molestó, tal vez le tocó, digamos, por orgullo, dijo, yo vine a predicar una cosa y Dios hizo otra. También me pareció un poquito altanero al decir, no, es que yo sé que tú eres un Dios de misericordia y eres un Dios que todo lo perdonas y eres un Dios que no sé qué y si sé cuándo, y yo sabía que te ibas a arrepentir, algo así le dijo. O sea, un poquito, ¿no? Entonces Jonás también le dijo, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, todos, mejor dicho, bueno, ¿cuáles son las causas del desánimo? Son muchas. La primera que se me viene a la mente es la de, por ejemplo, cómo está Colombia, de ver toda esa inseguridad, todos esos homicidios, toda esa delincuencia, todo lo que está ocurriendo a nuestros ojos, que eso es inocultable, ¿no? Todo eso desanima. La pérdida de un empleo, una separación matrimonial, la muerte de un ser querido, una crisis económica, una quiebra económica. O sea, hay muchísimas causas para que la gente se desanime. Pero a través de toda la predicación vamos a ir viendo diferentes causas. Por ahora sí comencemos con el tema ya propiamente dicho, que esto no lo tenía preparado, se comienza. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice, después de caminar todo un día por el desierto, aquí vamos a ver varios ejemplos de grandes hombres de la Biblia desanimados o deprimidos. Ahí dice, y él se fue por el desierto un día de camino, ¿cierto? En otra versión dice, después de caminar todo un día por el desierto, Elías, porque se está refiriendo a Elías vino y se sentó a descansar debajo de un enebro. Un enebro es un árbol. Unas versiones de la Biblia dicen un árbol de retama o una retama. Y deseando o ansiando morirse. Otro que quería morir. Era tal su deseo de morirse que dijo, ¿cómo? Basta ya, Señor. Dice una versión de la Biblia, ya no aguanto más. Estoy harto. Quítame la vida. Déjame morir, dice otra. O sea, estaba tan triste que se quería morir, porque yo no soy mejor que mis padres, o sea, no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Ahí incluso ya estaba con sentimientos de baja autoestima, ¿no? Ya estaba sintiendo inferior, que era menos y que todas las cosas. El desánimo llega también por las frustraciones, ¿no? Por ejemplo, personas que se han propuesto algo, una meta, y entonces pasa el tiempo y no la pueden cumplir. A veces porque las metas son demasiado altas, y a veces porque no es la voluntad de Dios, o de pronto porque la misma persona no pone todo el empeño que debería poner. No importa la causa, es caso, las frustraciones también son causa de desánimo.
¿Qué otro personaje de la Biblia? No, pero antes de entrar en eso, la depresión como tal, como enfermedad, una de las características también es que lleva a las personas a pensar en el suicidio, incluso llevarlo a cabo. En el mundo, y hablo especialmente de Colombia, el suicidio se ha aumentado en gran manera, se ha aumentado muchísimo. Pero lo más triste es que se ha aumentado en niños y en adolescentes. ¿Sí? Yo he escuchado noticias donde dicen que se suicidó un niño de 10 años. Yo vi una niña de 10 años que se suicidó porque perdió el año. Y entonces el miedo a los padres hizo que se suicidaran. Los que se suicidan, ahorita está de moda el tema de la belleza, ¿no? Que las mujeres tienen que ser voluptuosas con no sé qué medidas y todas las cosas, los hombres tienen que parecerse al hombre increíble y tener chocolatina y ser apuestos y galanes. Y eso, aunque no lo crean, en las adolescentes, eso es grave, por ejemplo, llegar a tener acné. Yo lo digo porque aquí en mi consulta llegan y cuando empiezo a hablar con ellas, hablan del complejo que les está ocasionando y hasta se suicidan por un acné, o porque no son bonitas, porque no son físicamente atractivas, y todas esas bobadas, para mí son bobadas, ¿no? Porque eso no es lo que importa. Entonces, lo del suicidio, ¿por qué? Ustedes sí se dan cuenta que una época en que decían mucho sobre suicidio en televisión, sí, y que se votó un muchacho por allá en Maryland, y que en el colegio se votó, y el otro de la universidad por allá también, y que el hijo de un senador muy famoso también se suicidó, y de pronto, porque eso, sí, las entidades de salud, todo eso de Secretaría de Salud, Ministerio de Salud, ellos lo ocultan para no generar como preocupación, pero eso todos los días. Cuando ya un muchacho se bota por allá del 8º piso en la universidad, pues eso lo hizo a la vista de tanta gente que no lo pueden ocultar, ¿no? Bueno, otro personaje de la Biblia, David, el Salmo 31:9. Espero que no vayan a salir deprimidos hoy, ¿no? Ten misericordia de mí, Señor. O sea, ten compasión, ten piedad de mí, porque estoy en angustia, estoy muy angustiado. ¿Se han consumido de qué? De tristeza. Mis ojos. En otra versión dice, las lágrimas me nublan la vista. Por ejemplo, otro personaje que me acabo de acordar y que escuché un predicador y me hizo recordar, Jeremías. Jeremías llegó a un punto donde dijo prácticamente que no quería seguir predicando de Dios, ¿ya? Y ahí tocó el tema entonces que también se presta para eso. A veces la gente piensa que los pastores, ¿sí?, y los predicadores y toda esa gente, ellos no sufren de eso. O sea que ellos ya están, mejor dicho, en un nivel donde no tienen... No, ellos son seres humanos. Lo que pasa es que uno empieza a idealizar a la gente. Pero no, ellos vienen también con sus problemas y tienen problemas en el hogar y problemas de pronto, bueno, económicos, sino porque hoy ya saben que la mayoría tienen bastante dinero, ¿no? Pero tienen los mismos problemas. Bueno, otra versión dice en ese texto, las lágrimas me nublan la vista, mis ojos están cansados de tanto llorar, dice otra. Y también se han debilitado, ¿qué? Mi alma y mi cuerpo. Dice una versión, todo mi ser, mi alma y mi cuerpo se marchitan. Y me gusta que diga mi alma y mi cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque acuérdense que eso físicamente afecta. La persona desanimada, la persona que está con depresión. No le dan ganas de
pararse ni nada. La persona deprimida físicamente también empieza. Tenemos un momentico para que. Yo siempre digo lástima que se perdieron estos 15 minutos, porque el comienzo es básico para uno no quedar el resto del tema un poquito. Estoy hablando sobre la depresión, sobre el desánimo, y de los grandes hombres de la Biblia que pasaron por ese estado de la depresión y del desánimo. Entonces, dijo David, se han debilitado mi alma y mi cuerpo. Y estábamos diciendo que, ¿por qué el cuerpo? Porque la persona desanimada, que está deprimida, físicamente empieza, por ejemplo, hay un retardo en sus movimientos. Empieza a caminar más lento, y ya cabizbajo, y ya como que, se le nota, mejor dicho, físicamente, que está desanimado. Y hay un retardo psicomotor, psico, mental y motor del cuerpo. Pero dice, se han debilitado mi alma. Acuérdense que el alma está formada por ¿qué? Eso ya lo saben muy bien. Las emociones, correcto. La voluntad y la mente. Mente, emociones y voluntad. Otros predicadores dicen lo mismo con otras palabras. Dicen, el alma está compuesta de intelecto, sentimientos y voluntad. Entonces, para que quede claro, en el alma están todos los sentimientos, el afecto, las emociones, todas las pasiones. Ahí en el alma está todo eso de resentimientos, odio, la alegría, la tristeza, todas cosas. Pero también está la mente. En la mente están los pensamientos, toda esa basura que uno le ha metido durante tantos años antes de llegar a Cristo. Basura. Entonces, y la voluntad, que es la capacidad para tomar decisiones. En la Biblia se encuentra a veces el alma como corazón, a veces se encuentra como mente, ¿sí? Entonces uno tiene que, según el contexto, es corazón o es mente, el alma. Bueno, entonces se ha debilitado mi alma. O sea, ¿qué quería decir? Que estaba triste, que estaba abatido, decaído. Y entonces ahí es cuando aparecen lo que llaman las enfermedades psicosomáticas. De esas enfermedades hablan mucho los psicólogos y los psiquiatras. Son enfermedades que se producen psicosomáticas. Psico es de la mente. Y somáticas de soma, cuerpo. Personas que tienen tan trastornada su alma que empieza su cuerpo a afectarse físicamente. ¿Sí? O que tienen una enfermedad, también puede suceder, y por sus problemas emocionales, afectivos, sus problemas del alma, la sienten 10 veces peor, ya en su cuerpo. Y está muy asociado hoy, o sea, eso viene desde hace años. Se sabe en medicina, que en psicología, en medicina, en todo, que como tenga usted su mente, su alma, digámoslo así, así está su cuerpo. Incluso hay un dicho que dice, ¿cómo? Mente sana en cuerpo sano. ¿Sí? Más bien yo lo diría al revés. El cuerpo sano en mente sana. El cuerpo está sano cuando el interior está también sano. Bueno, y ahora vamos a ver esto que es importantísimo. Salmo 32:3. Dice, mientras callé mi pecado, o sea, mientras guardé silencio y no lo confesé, se envejecieron o se consumieron mis huesos. O sea, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir durante todo el día. ¿Qué es mi gemir? Llanto. O sea, llorando todo el día.
porque tenía calladito el pecado, ¿ya? Y eso ahí estaba una enfermedad psicosomática. Tenía calladito eso allá adentro, y eso indirectamente lo estaba haciendo vivir mal, y se le estaba reflejando ¿dónde? En el cuerpo. Dice ahí que en los huesos, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el pecado? Si recuerdan la historia de David, ¿no? Que él tuvo relaciones sexuales con Betsabé, una mujer casada que era la esposa de Urías elitita. Urías era un soldado, un oficial del ejército de David, y él, como era el rey, dijo: tráigamela. Y entonces tuvo relaciones con Betsabé, la embarazó, y después el problema, porque ¿qué hago aquí? ¿Sí? Embarazada ella. Entonces en 2 ocasiones trató de que Urías, que estaba por allá en otro sitio en la batalla, que se acostara con ella, y lo mandó llamar, y eso le dio trago, a ver si borracho, y no se pudo. Él no estuvo con la esposa. Entonces, ¿qué hizo David? Intentó matarlo. Lo mandó matar. Y digo lo mandó matar, ¿por qué? Porque dijo: pónganlo al frente de la batalla, del combate, para que lo pelen, como dicen a veces aquí. ¿Eso no es mandarlo matar? O sea que David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios, y mire lo que hizo. Pero él se quedó calladito, como hacemos muchos, calladito, que nadie sepa. Y entonces llegó el que dice ahí, David y el profeta Natán. ¿Sí? Llegó Natán y le sacó los cueritos al sol. Él le sacó los cueros al sol, David tuvo que aceptar, y entonces ahí fue donde empezó a arrepentirse y a ver mil cosas. Pero el pecado trajo ¿qué? Consecuencias. Porque eso sí no nos gusta. O sea, todo pecado trae consecuencias. Dios nos perdona todos nuestros pecados. O sea, después de que nos convertimos a Él, listo, borrón y cuenta nueva, todo lo pasado quedó borrado. ¿Cierto? Pero trae consecuencias. Y algunos podemos decir: sí, es cierto. A mí me quedaron consecuencias del pecado, que las asumo y las confronto y las enfrento, porque tiene que ser así. ¿Ya? Bueno, y en el Salmo 38:6, y hay otra cosa. Entre más se peca, más pecado llega. ¿Sí? Fíjese que él empezó, ¿por qué? Acusarse con Betsabé. Pero después el pecado se agrandó porque ya cometió homicidio. Y así la maldad va en aumento también. Entre más maldad hay, más crece. Y entonces a veces decimos: uy, pero ¿por qué hace unos años para acá ha ido la maldad en Colombia? Eso, mejor dicho, tremendo. Por eso, la gente no se va a arrepentir, todo el mundo, 50 millones de colombianos arrepentidos, ¿no? Salmo 38:6. Dice: ese no es Steven Seagal, ¿no? El actor, se parece. Sí. Estoy encorvado, dice David, sí. Humillado. ¿Qué es encorvado? Encorvado, en el hebreo, es que si piensan siempre que es así. No, encorvado en el hebreo es una pesada y oscura tristeza. Eso quiere decir en el hebreo, una pesada y oscura tristeza. O sea, estoy agobiado, estoy abrumado y humillado, dice ahí. En otras versiones de la Biblia dice totalmente abatido, doblado, dice otra, en gran manera, y ando enlutado todo el día. ¿Qué es enlutado? Como si estuviera siempre de luto, ¿no? De negro. Pero lo que quiere decir es que todo el tiempo permanezco triste, muy deprimido, afligido, acongojado, lamentándome, con gran cansancio, cabizbajo y sombrío. ¿Por qué les nombro todas las palabras? Porque dije, hoy les voy a sugerir. Es que así dicen las diferentes Biblias. Una dice muy deprimido, otra dice afligido, otra dice acongojado, otra dice.
como yo en el momento estoy sacando cada texto de 11 Biblias, al principio era 7, después pasé a 10, ahora es con 11 Biblias que saco los textos, para decir todo eso, y les aconsejo que tengan varias versiones, porque entonces uno lee una y si no entendió la otra le aclara y la otra y le queda muchísimo más claro. Y ahora, como yo lo digo en broma y en serio, todo eso de tener uno todos esos sinónimos y mirar diferentes cosas, eso le sirve para que no se le vaya perdiendo a uno la memoria, que está sufriendo mucho la gente hoy, ¿no? Sí, se me olvida todo. Y con los años puede llegar el famoso Alzheimer y todas esas cosas. Dentro de las prevenciones para eso está todas esas cosas, que uno ejercite la mente. Bueno, ahora sigue un texto que nos refleja lo que le ocurre también a mucha gente cuando están deprimidos, desanimados y todas las cosas, que es que no duermen, ¿cierto? Pero Job lo dice de manera poética. Dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? ¿Cierto? Yo le digo, ¿cuánto falta para que amanezca? Mejor dicho, traje eso porque la persona que sufre de insomnio es así, cada media hora, Mirando el reloj. mirando ahí el reloj. Dice, pues la noche es larga, o sea, se me hace interminable y estoy lleno de ¿qué? Inquietudes. ¿Qué es inquietudes? Estoy inquieto, todo eso, como dice doña Rosalía, preocupaciones, toda esa ansiedad con que se acostó. Dice, hasta el alba, o sea, hasta el amanecer. Hay una versión de la Biblia que me gusta como dice, estoy harto de dar vueltas en la cama hasta el amanecer. Otra dice, se me hacen largas las noches esperando el nuevo día. Insomnio. ¿Y por qué es eso? Porque la gente ni siquiera en eso, digamos, se disciplina para dormir. ¿Cómo así? Sí. A las 7 de la noche están hablando de problemas, a las 7, a las 8 de la noche llama por allá alguien y les empiezan a hablar de las tragedias. ¿Sí? Todo eso. Yo, por ejemplo, con mi esposa, llegamos a este puente, mañana lunes festivo. Entonces salimos del trabajo el sábado al mediodía y hasta el martes a las 5 de la mañana que nos venimos otra vez para acá para el trabajo. Yo siempre le he dicho a ella, nada de facturas, nada de esto, nada de aquello, nada de hablar de problemas, no sabemos nada del mundo. Los dos aquí y punto. ¿Sí? Ah, pero tan egoísta, ¿no? Es que yo lo digo así de frente, yo ya no aguanto voltaje de tanta cosa. ¿Sí? Cuando llegan, les comento una experiencia. Yo a mi familia desde hace unos años les dije, no me llamen. Porque siempre llaman es para contar que fulanito, que la tragedia, que aquello, que la economía, que les dije un día no me llamen porque todo eso. Me llaman cuando me digan buenas noticias o alguna cosa, o que sea una noticia mala, pero entonces les pido un favor. Y esto no es mentira, esto parece que fuera, me llaman por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque por la mañana está uno fresquito, está con el ánimo, está todo fortacho, aguanta, como digo, el voltaje para recibir lo que sea. Y sin embargo, ¿qué día se le olvidó tal vez a una hermana? Me llamó a las 5:57, a las 6 de la tarde casi. O sea, cuando yo ya estoy, mejor dicho, desconectado del mundo. Yo apenas vi que era ella y dije, ¿qué será? Y entonces empezó a contarme un problema de un hermano. Y dele. Yo ya no me paro en pelo, sea quien sea, y le dije, no, eso está muy bien y todas estas cosas. Como yo hace unos años me echaba la carga de mis hermanos. ¿Sí? Si era económico, yo mandaba, cuando eso podía. Mandaba y solucionaba. E incluso trataba de arreglar los problemas desde larga distancia. Así estaban en Bucaramanga y yo desde aquí, mire, vaya al laboratorio, saque la cita para no sé qué y pida los exámenes, yo mañana envío, o sea, arreglándole a todo el mundo. Cuando llegó el momento en que ni pude económicamente, ¿y qué más le dije? Le dije, y le pido un favor. Tal vez se le olvidó, ¿sí? Le dije, pero son las 6 de la tarde.
me llama, yo soy muy susceptible a esas cosas, muy sensible, digámoslo. Le dije, entonces son las 6 de la tarde, son las 6:30, ya media hora estoy hablando. Llega la noche, el domingo tengo la predicación, porque fue el viernes, le dije, tengo la predicación y a mí me gusta estar bien tranquilo los días. ¿Sí? Y preciso, esa noche, yo no soy hipertenso, y esa noche es cierto, se me subió la aparición, mejor dicho, yo me tocó tomar una pepa, eran las 11, 12 de la noche y yo ahí no podía dormir, me levanté al computador, bueno. Esos son ejemplos que le sirven a uno ¿para qué? Entonces ahora, nada. Bueno, y entonces dice, por ejemplo, otra causa de desánimo y depresión. Gente que trabaja y se echa responsabilidades por montones. Aquí vienen pacientes que me dicen, es que yo abro mi negocio a las 4 o 5 de la mañana. A las 3 de la mañana me voy para Bastos. Y son las 11 o 12 de la noche y estoy trabajando. Y vienen porque me siento sin fuerzas, cansado, con agotamiento, como pereza, como... todo eso trae cargas. Mis colegas, yo no trabajo sino hasta las 12 del día, 1 de la tarde máximo. Y aprendí a vivir y me voy el resto de la tarde a preparar mi predicación y a estar relajado. Pero hay médicos que empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 12 del día en una parte, un turno. Y se van para el otro. Se van comiendo una empanada y una gaseosa en el carro y corra para la otra allá a la 1 de la tarde. Hasta las 5 o 6 de la tarde. Y todavía son capaces de salir de ahí y decir, tengo turno en la clínica. Hasta mañana a las 7 de la mañana. A veces es entendible porque andan así, ¿no? Eso no se les puede ni hablar, mejor dicho. Ya hay todos parecen como Drácula, eso con las ojeras aquí, algunos, no todos, ¿no? Ahí ya fue chiste. Job 9, 27 y 28. Job 9, 27, 28. Si yo dijera, dice Job, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, se lo digo de otra manera, si olvidaré mi lamento, ¿cierto? Abandonaré mi cara triste, cambiaré de expresión, me pintaré una sonrisa en el rostro y me alegraré, exhibiré una gran sonrisa, trataré de parecer alegre. O sea, está diciendo Job que si yo fingiera, ¿sí? Si yo fingiera y pusiera una casa de aún así le tendría pavor a todo el dolor, porque, oh Dios, sé que tú no me encontrarías inocente. Job estaba hablando de qué? ¿De culpa? Del pecado, de la culpa y de todo eso. O sea, si finjo, ni aún así Dios me encontraría inocente. Porque es que esa es otra, ¿no? Los seres humanos utilizamos muchas caretas. Yo fui el campeón de las caretas. Sí, yo lo digo, yo siempre hablo mal de mí porque yo fui el campeón de las caretas. Hoy me pongo la careta de la alegría, hoy me pongo la careta del sobrado, la careta del triunfador, la careta del no. Si iba a ir a un banco, entonces la careta del potentado que tengo que hacer, ¿no? ¿Serio? Todavía uno a veces está, digamos, desanimado, porque a veces uno puede estar desanimado. Sin embargo, no le transmite eso a las personas, ¿no? Uno trata de ser, pero ya no finge, ya no es hipócrita, digámoslo así. ¿Quién más estuvo deprimido, decaído, desanimado? Que fuera un gran hombre de la Biblia, Nehemías. Nehemías 2, versículos 2 al 3. Me preguntó el rey, dice Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro si tú no estás enfermo? Debes tener algún problema, dice en otra versión de la Biblia. Y le dice el rey, esto no es más que quebranto. Y vimos que quebranto también es sinónimo de ¿qué? En la Biblia, de tristeza, correcto. Esto no es más que quebranto, o sea, tristeza de corazón. Lo que reflejas es un profundo pesar, dice otra. Debe haber algo que te está causando dolor.
Entonces tuve temor en gran manera, dijo Nehemías, y dije al rey, viva el rey o su majestad para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro si la ciudad donde están los sepulcros, o sea, las tumbas de mis padres, está destruida, o sea, está desierta, desolada, o se encuentra en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego? O sea, Nehemías, cuando lean la historia, estaba triste por la destrucción de Jerusalén. Y nos vamos ahí abajo, Filipenses, no está. Filipenses 2:27, ya nos venimos al Nuevo Testamento, y dice, pues en verdad, Epafrodito sí estuvo muy enfermo y a punto de morir. O sea, estuvo al borde de la muerte. Epafrodito era un discípulo, pero Dios tuvo misericordia de él, o se compadeció de él, y no solamente de él, dice Pablo, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Otra dice, para que no tuviera una tristeza tras otra, para que no me pusiera más triste de lo que estoy. O sea, ya venía triste. Y entonces ahí donde hablamos de la depresión que puede causar la pérdida de un ser querido, ¿cierto? La muerte de un ser querido. Ya venía triste, y encima de eso, si le moría Epafrodito, mejor dicho, quedaba en la perola, digámoslo así, como colombiano. Ahí está, Pablo y Epafrodito. Romanos capítulo 9, versículos 2 al 3. Miren esas caras. Así la cara de una persona desanimada, ¿no? Deprimida. Tengo o me invade una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Tengo una gran tristeza y un dolor permanente en mi corazón. Vamos a ver la causa. Y hasta desearía yo mismo ser anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, quiere decir. Por eso otra versión de la Biblia dice, y hasta desearía yo mismo ser maldito, o ser maldecido, o estar bajo maldición. Pero mire encima lo que dice, y separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. O sea, era como un sacrificio, ¿sí? No importa que yo sea maldito y hasta me tenga que separar de Cristo, si así puedo favorecerlos a ellos, ¿cierto? Dice, los que son mis parientes según la carne, o sea, los de mi propia raza. O sea, Pablo estaba afligido por sus compatriotas incrédulos. Y por eso tenía el corazón así, como dice, lleno de tristeza y mucho dolor. Y eso es grande decir eso, ¿no? Al punto de decir que estaría dispuesto a vivir bajo maldición y separado de Cristo si eso pudiera salvarlos. Entonces ahí vemos otra causa de depresión, de desánimo, de todo eso que hablamos al principio. Mateo 26, versículos 36 al 38, comenzamos con el mayor ejemplo ¿de qué? De tristeza, de abatimiento, de decaimiento, de desánimo, de desesperanza, de quebrantamiento. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces llegó Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de eso en la vida, el más grande, ¿no? Llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní, o sea, el monte de los olivos. Y les dijo, siéntense aquí mientras que yo voy allí y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. También los encuentran con el nombre de Santiago y Juan. También los llamaban como los hijos del... Correcto, Nuri, los hijos del trueno. También los llamaban, ¿qué? ¿Los qué? Boanerges, ¿era? Sí, Boanerges. Dice, ¿comenzó a qué? En amarillo. A entristecerse, a afligirse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, imagínense el Señor Jesucristo diciendo eso.
mi alma, o sea, donde están mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, la tristeza, la alegría, para repetir a qué se refiere, está muy triste, o sea, muy afligida, muy angustiada, está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. ¿Cómo diría? ¿Cómo diría esa angustia? Dice otra versión de la Biblia: siento en mi alma una tristeza de muerte. Otra dice: es tan grande la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué es velar? Velen, ¿qué es? Manténganse despiertos conmigo. Faltó que le dijera: no se vayan a dormir. Pero se durmieron. Dicho y hecho, como si le hubiera dicho duerman. Mateo 26, 40. Vino luego a sus discípulos, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, recuerde que el nombre de él era ¿cómo? Simón Pedro. O sea, se llamaba Simón y después Simón, ¿duermes? En Marcos 14:37 también está este mismo texto así. Así que no han podido velar, o sea, mantenerse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Y en Lucas viene lo mismo, pero trae otras cositas nuevas. O sea, es lo que se llama textos paralelos, ¿no? Lucas 22, 40 al 44 dice: cuando llegaron a aquel lugar, ¿a cuál lugar? A Getsemaní, al monte de los olivos, les dijo: oren para que no entren, o sea, para que no caigan en tentación. Y se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. ¿Tanto es eso? Cuando uno lanza una piedra, no, 8 o 10 metros la lanza. Se puso a esa distancia de ellos y poniéndose de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si es tu voluntad, pasa, aparta o quita de mí esta copa. Dicen otras versiones: no me hagas beber este trago amargo. Te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento, dice otra. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se parece a nosotros, ¿no? Que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, es lo que yo quiera. Pedimos algo, no, es que yo lo quiero y así tiene que ser, porque yo soy un hijo de Dios y soy un príncipe, soy un rey, soy una princesa y me tiene que dar todo lo que yo le pida. Así enseñan en algunas iglesias, ¿no? Más que todo lo que pidas, Dios te lo concederá. ¿No? El mismo Señor Jesucristo está diciendo: si es tu voluntad. La voluntad de Él. No la del Señor Jesucristo. Y por eso en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, lo hemos leído muchas veces aquí, donde dice que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, nos lo concede. Si nos oye quiere decir si lo que estamos pidiendo está de acuerdo con la voluntad de Él. Porque si no podemos durar 10 años de rodillas haciendo cadenas de oración y no. Y saben que la voluntad de Dios, cuando uno le pide algo, muchas veces es hasta para protegerlo, ¿no? No le mando eso porque eso le va a hacer daño. Seguimos. Versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, imagínense, y estando en agonía, sea lleno de angustia o en medio de su gran sufrimiento, oraba más intensamente, ¿sí? O sea, con mucho fervor. Uno entre más ansiedad, más angustia, entonces lo que menos quiere uno es orar, ¿sí? Se le olvida la oración. Y su sudor, mira aquí esto tan importante, era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Eso existe? ¿O no existe? Porque dicen, eso está nomás en la Biblia. No, en la medicina figura eso. O
son casos raros, pero sí existen. Incluso vi el caso de un niño muy interesante el caso. Entonces, en ese momento de angustia, ¿qué sucede? Con esa angustia tan tenaz. Correcto, Nuri. Se sube la presión arterial. Y empieza esa presión, mejor dicho. Y entonces, alrededor de las glándulas sudoríparas, o sea, las glándulas del sudor, están los capilares, que son esas, digamos, arterias chiquiticas, delgaditas, como cuando se revientan aquí en la nariz, esos capilares. Por la hipertensión es muy frecuente que se les reviente primero en la nariz. Entonces aquí hay mucha irrigación, en el cuero cabelludo, en estos sitios hay mucha irrigación. Por eso cuando yo hacía turno en urgencias, entraban con un herido en la cabeza, una herida de cabeza, y eso entraban 20 llevándolo y eso botaba sangre, y uno sabía que cuando lo lavaba y lo limpiaba para suturarlo, era nada, porque hay mucha circulación, hay mucha irrigación. Entonces esos capilares se revientan. ¿Cómo sería la angustia y la presión arterial en ese momento? Grandes gotas de sangre que caen a tierra. Bueno, ¿y eso cómo se llama? Se llama hematohidrosis, por si lo quieren buscar en Google. Hematohidrosis, otros lo llaman hemohidrosis. Otros dicen hematidrosis. A mí me gusta el hemato, que es de hematología, hidrosis. Bueno, sudar sangre. Entonces yo hago una pregunta. La angustia, la tristeza y todo eso era ¿por qué? ¿Por el miedo a morir? Porque incluso ponen de ejemplo en los libros de medicina, ¿sabe qué ponen como ejemplo? Que los condenados a muerte pueden tener este fenómeno de hematohidrosis. Los condenados a muerte ya cuando van a pasar pueden tener eso. Ahí figura en los libros de medicina. Pero en el Señor Jesucristo era, ay, ahorita voy a morir, qué miedo, qué tristeza, qué angustia. No, era porque yo se los dije como en 2 predicaciones hace unos años. Resulta que Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, cuando Él estaba en la cruz, Él se echó encima todos los pecados de toda la humanidad, o sea, los pecados a través de toda la historia, desde Adán y Eva hasta hoy. Y se convirtió, de una vez voy a decir algo antes de decirlo, a veces les parece duro lo que voy a hablar, pero está en la Biblia. Entonces Él se convirtió en el pecador más grande en ese momento. Él ahí era el pecador más grande que ha existido. No porque Él quisiera, ¿no? Porque por eso dice un texto que al que no conoció pecado, Él no conoció pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo ¿qué? Pecado. Lo hizo pecado o pecador por nosotros. No me acuerdo cuál es ese texto. Lástima no tener la cita para que la anotaran. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo, Él no pecó. Por nosotros lo hizo pecado, lo hizo pecador. Entonces, ustedes han oído que el Padre es, que Dios es ¿cómo? Santo, santo, santo. 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces el Padre no podía tener contacto con un pecador. No podía. Uy, ¿usted por qué dice eso? ¿Me lo puede probar? Claro, en el Salmo 22 no dice, y lo dijo, como profecía está en el Salmo 22.1, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has qué? Abandonado. ¿Por qué me has abandonado? La gente a veces lee la Biblia, pues bueno, el que no tiene conocimiento dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonaría? Porque el Padre tenía que, en ese momento, separarse. Así fuera el Hijo, pero en ese momento era un pecador y el Padre con su santidad no podía. ¿Sí o no? ¿Qué tal? Y entonces en ese momento, esto no lo ha dicho ningún predicador, no se lo he escuchado a nadie, es mi opinión, o sea, yo me responsabilizo. En ese momento, Él murió físicamente, pero también murió ¿qué? Correcto, miren, ustedes lo dijeron, murió espiritualmente. ¿Se acuerdan que morir la muerte espiritual
Es cuando nosotros estamos separados de Dios, cuando no estamos convertidos a Cristo en forma verdadera. Nosotros estamos muertos espiritualmente, separados de Dios, y ahí hubo una separación, o sea que Él estuvo muerto espiritualmente y murió físicamente también. Ahora, otra que a veces, al que no conoce la Biblia le pega duro esto: el Señor Jesucristo se hizo maldito, ¿o no? Él se hizo maldito por nosotros, ¿o no? En Gálatas 3:13 pueden leer eso, porque dice, en Deuteronomio, no me acuerdo cuál, pero Gálatas lo cita a Deuteronomio y dice: maldito el que es o el que muere colgado en un madero. Ese madero se refiere a la cruz. En Deuteronomio está, pero Gálatas 3:13 lo confirma. Maldito es todo el que es colgado en un madero. Y Cristo murió colgado en un madero, en una cruz. O sea, Él se hizo maldición por nosotros y se hizo pecador por nosotros, sin haber pecado. Bueno, quedó claro eso, ¿no? Y entonces, el dolor, la angustia y la tristeza que tenía era porque Él sabía que se iba a separar del Padre. Ellos nunca se habían separado. Y en ese momento se iban a separar. Era la primera vez que se iba a separar del Padre, imagínense. Bueno, ¿quedó claro? Lucas 22, 45 al 46. Cuando Jesús se levantó de la oración, cuando terminó de orar, regresó a sus discípulos y los encontró durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Porque es que dijimos que la tristeza, la depresión, todo eso causa físicamente decaimiento, cansancio, agotamiento. Pero también la depresión, cuando es la enfermedad de la depresión, produce alteraciones del sueño que pueden ser los dos polos opuestos. O no duermen nada, o duermen mucho. Pero sí quieren estar durmiendo a toda hora. Entonces, ¿por qué es el motivo? Primero, el agotamiento físico que trae la depresión. Y segundo, porque, digo yo, es una evasión de la realidad, ¿cierto? Así me evado de la realidad. No sé lo que está pasando, ¿no? Estoy dormido y aquí. Sí, y no pasó nada. Y le dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren, para que no entren en tentación. Bueno, 46, y les dijo: ¿por qué duermen abajo? Bueno, el que está desanimado también vive como una predicación que vimos, que se llamaba ¿cómo? El hombre de doble ánimo, ¿se acuerdan? Que la vimos. Me gustó mucho esa, un día la repetimos. El hombre de doble ánimo, entonces, es el que vive, si es doble ánimo, ¿vive cómo? Arriba y para abajo. Sube y baja. Hoy amanece todo eufórico y soy el dueño del mundo. Y mañana, ¿sí? Eso se llama ciclotimia. En psicología también, la ciclotimia, arriba y para abajo. No hablemos de bipolar, ¿no? Porque es que el bipolar ya es una enfermedad muy severa, que es cuando tiene la fase maníaca, que están todos eufóricos y todo, y después viene la fase depresiva y entonces ya van para abajo. Pero eso ya es... No, es que en este mundo en que estamos ahorita, yo veo mucha consulta de eso. La gente vive hoy en día, yo les digo molestando, viene por cansancio, agotamiento, debilidad, pereza y mucho sueño. Y yo creo que un 85% de las personas viven así. Yo siempre le digo: no, usted vive así menos yo y mi esposa. Bueno, todo esto es jugando. Otra es que viven con el ánimo. Cuando dicen estoy con la depre, dice la gente, ¿no? Y ese como un yoyo, para arriba y para abajo. Y por eso Santiago capítulo 1 versículo 8, me fascina que la Biblia con esa sabiduría habla de psicología, de medicina, de todo lo que usted quiera, pero tiene el respaldo escrito, ¿no? El hombre de doble ánimo es ¿qué?
Inconstante en todos sus caminos. Todos sus caminos se refiere a todo. Emprende un trabajo, en su esto, en su matrimonio, en su aquello, en la economía, en todo es inconstante. ¿Qué es inconstante? Inestable, fluctuante, o sea, fluctúa, voluble, variable. ¿Sí? Hoy le dice a usted una cosa y mañana ya le dicen, ay, sabe que me arrepentí, sabe que no, porque viven también de emociones, ¿no? Las emociones del momento, yo le llamo las emociones pasajeras, que a veces dicen, sí, mañana entonces a las 7 de la mañana, y al otro día se levantan y dicen, ¿para qué me puse a decirle que sí? ¿Por qué le dije que sí? Yo no tenía ganas de ir a esa cosa. Eso es doble ánimo. Y entonces, o sea, titubea, es indeciso en todo lo que hace. Hoy piensa una cosa y mañana otra. Como por ejemplo, ustedes ven eso en los estudiantes. Entran a hacer una carrera, primer semestre. Entran al segundo semestre. Ya no me gustó la carrera. Voy para la otra. Se pasa a otra carrera. Otros 2 meses, no le gustó y va para otra carrera. Hacen 4 o 5 carreras después, no hacen nada, terminan sin hacer nada. Las personas, ahorita que estaba ya orando, se me vino esa. A mí durante los 15 días como es cada 15 días la predicación, en esos 15 días hay por lo menos 3, 4 o 5 personas que me dicen, uy, yo vengo a las 7 el domingo, estoy aquí. ¿Ya? Y viene uno. Sí, vienen 2, pero entonces vienen 2, así, pero de los 4, 5, 6 a veces, no viene ninguno. Porque son así emociones sí. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, me acordé ahí cuando dice pecadores, como el procurador Ordóñez, el que decía así, ¿no? Límpiense las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. O sea, ustedes, los de doble ánimo, o sea, los inconstantes, los inestables, los indecisos, los fluctuantes, purifiquen sus corazones. ¿Qué quiere decir purifiquen sus corazones? Limpien sus corazones. ¿Limpien de qué? De toda esa basura que trae uno en el alma. Acuérdense que a veces el corazón en la Biblia es el alma. Todo eso que trae la niñez, todos esos traumas, todos esos conflictos, todos esos resentimientos, todo ese odio, toda esa ira que trae ahí acumulada desde la niñez, ¿sí? Purifiquen sus corazones, pero también se refiere al pecado, más que todo. Purifiquen sus corazones, límpiense de pecado, porque mientras no esté uno luchando para limpiarse de ese pecado y habiendo dejado también el pecado que cometía atrás, va a vivir en esos arriba y para abajo. Primera de Timoteo capítulo, otra sí, pero es que para ir nombrando las causas del desánimo, de la depresión. Otra, ¿cuál sería? Que la gente no se contenta con nada, no se sacia con nada, no se siente satisfecha con nada. Y no digamos que no, porque así somos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 9. Pero espere, esto es importante. A veces, cuando yo le dije que nosotros idealizamos a las personas, al comienzo les dije, ¿no? Y creemos que los pastores y que todos esos, ellos son, mejor dicho, que no tienen nunca desánimo, ni depresión, ni nada. No, ellos son seres humanos. Y hablamos de lo que los seres humanos utilizamos muchas caretas. Ayer le decía a una psicóloga que vino, somos puras caretas. Y hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos, porque ella me dijo, no, pero es que tiene cara de buena persona, y tenga.
le dije, no, eso no es la cara. Otro texto que dice, ¿cómo? El corazón es ¿qué? Engañoso. Engañoso, es perverso Sí. y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Es que con la sola cara uno no puede decir, ay. No. Bueno, entonces, el ejemplo. Robin Williams, ¿se acuerda cuando uno lo veía en las películas? Tan tierno, qué vida tan bonita. Ese señor, ¿cómo se ve que es de feliz, solo risa? Es, mejor dicho, una cara tan amable, tan apacible, contento, se veía a toda hora. Terminó suicidándose y eso tenía problemas de drogas, de alcoholismo, de depresión, de todo. Se mató. Robin Williams, un actor gringo, se mató hace poco, hace un año, 2 años. Había ganado Oscar de la Academia, tenía plata, éxito, fama, poder, todo lo que los seres humanos sueñan tener, para que nos convenzamos de que todo eso no es la... Ni la ¿sí? fama, Hasta, yo siempre digo esto, ya me lo han oído decir, hasta para matarse fue, sí, colgarse ahí con una correa, es un cinturón, se colgó ahí, al menos una cosa más elegantica, ¿no? Pero ahí una muerte tan grotesca, así. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 9. Esos son mecanismos de defensa, ¿no? Las caretas. Dice, pero la piedad, ¿qué es la piedad? La sumisión a Dios, la reverencia a Dios, pero no la reverencia que ahorita están pidiendo los pastores que se hacen llamar reverendos, ¿no? El reverendos es de reverencia, digámosle reverencia. No, uno le debe hacer reverencia ni reverendo a nadie. Somos humanos todos, igualiticos ante Dios. Dice, la piedad es una gran ganancia, una gran riqueza cuando va acompañada de contentamiento. O sea, cuando el creyente se siente satisfecho con lo que tiene. Y hablemos lo siguiente, yo cuando empiezo a decir esto, no estoy diciendo que sean conformistas, ¿ya? Porque todos deseamos tener mejores ingresos económicos, todos deseamos tener un mejor empleo, una mejor casa, un mejor carro, bueno, todos deseamos tener mejores cosas. Ahí lo que se está refiriendo es a que se sienta satisfecho, contento con lo que tiene, mientras consigue todo lo que está deseando. Porque es que el problema es que las personas ni se sienten contentas, ni se sienten satisfechas, y se amargan porque no logran todo lo que quieren. Eso es lo que quiere decir. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Ahí también digo, cuando ve uno personas de una edad bien avanzada, no quiere decir que a una edad avanzada uno tenga que estar quieto, pero los veo uno afanados, artistas, sobre todo los cantantes y todas las personas que tienen 75, 80 años y todavía planeando giras y planeando no sé qué, y eso con ese afán, ¿ya? Y enfermos. Porque nada hemos traído a este mundo y no nos llevamos nada. Así que, dice el versículo 8, si tenemos sustento y abrigo, o sea, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, otra versión de la Biblia dice, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos con eso. Pero ya digo, no es conformismo. Y aquí no se está refiriendo a solo comida y abrigo. Lo que está queriendo decir es, con que tengamos lo necesario para vivir, sintámonos satisfechos. Porque mire el problema que ocurre con los que no se sienten satisfechos. Dice, pero los que quieren enriquecerse, o sea, los ambiciosos, ¿cierto? Los que tienen avaricia, codicia, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a esos hombres en la destrucción y la perdición. O sea, tenemos ejemplos por montones, ¿no? Grandes políticos, grandes hombres, entre comillas, se creían grandes hombres y todas cosas, y por 3 pesos, el fiscal ese Moreno, fiscal general de la nación anticorrupción, y allá está que le van a meter por poquito 20 años en los Estados Unidos por los 3 pesos que quiso ganar
Ahí está queriendo decir eso, Ay, que caen el lazo. en lazo, o sea, quedan atrapados de todas esas, y los hunde en la desgracia y la ruina total. Y la reputación. Hebreos 13:5 está abajo, por eso dice, sean sus costumbres, o sea, su carácter, sin avaricia. Ya dijimos varias veces cuál es la diferencia entre codicia y avaricia, ¿no? Codicia es que yo quiero tener todo lo que mis ojos ven. Uy, esto y aquello, y que el viaje a Cancún y a no sé dónde, y a Europa, y quiero tener plata, y quiero... Eso es codicia. Y la avaricia es gente que ya la tiene, Quiere más que suficiente. Más. Por ejemplo, una persona de esas, no estoy justificando la corrupción, pero ya tienen 50.000 millones de pesos y con eso no les alcanza. Quieren más y más y más, como los narcotraficantes, millones de dólares y quieren más. Eso es la avaricia. Avaricia. O sea, manténganse libres del amor al dinero, dice otra, y estén contentos con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho, no te desampararé, o sea, nunca te fallaré, ni te dejaré, jamás te abandonaré. Y por eso dice también un texto de la Biblia que no he visto ni a un justo desamparado, ni a su descendencia, a su familia, ni a un justo ni a su familia desamparados. Está hablando de verdaderos creyentes, ¿no? Y por eso también dice otro texto, 1 Timoteo 5:10. 1 Timoteo 5:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor. Porque tener dinero no es malo, sabroso que tenga dinero, pues. Pero el amor, o sea, la codicia, esa es la raíz de todos los males. Y de ahí se origina toda la maldad, me han dicho. Y analicen y verán que ese amor al dinero los lleva a cometer delitos incluso. 1 Timoteo 5:10. 6:10, perdón. 1 Timoteo 6:10. Dice Filipenses 4:11 al 13. Pablo, a mí me gusta poner en secuencia todos los textos que parece que llevara un orden, ¿no? Pablo dijo, ahora van a pensar que es que yo, como no tengo, es que me da envidia y que vivo amargado por eso y tal. Entonces aclara Pablo aquí, dice, no digo esto porque tenga escasez, o sea, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a contentarme, o sea, a estar satisfecho, cualquiera que sea mi situación. Paremos ahí, que me acuerdo, en Eclesiastés capítulo 12, pero ¿cuál es el texto? Eclesiastés, bueno, en Eclesiastés capítulo 12 hay otra causa de desánimo, que es cuando van pasando los años. Casi me olvida esa que es importantísima. Dulces años. Los dulces años. La gente tiende a desanimarse y a deprimirse entre más edad. Las personas mayores, 60, 65, 70, 75, 80 años y llega a los 90, se van deprimiendo, se van desanimando. Y usted los oye hablar y dice uno, ¿y por qué no sale a tal cosa? Pero es que uno ya viejo. Tal cosa, pero es que uno ya viejo. Pero tal cosa, ¿por qué no se pone a aprender algo ahorita? Pero ya uno viejo, ¿sí? Y desanimados. No. Yo a mis Entonces, años estudié el bachillerato y lo terminé. Eso. Sí. Después de viejo. Y se han graduado. Yo vi una abuelita que se graduó de 80 años de abogada. Sí. Y bachilleres de 70 años. Bonito eso. Acuérdate de Dios, dice el texto que les digo en palabras mías, acuérdate de Dios antes que lleguen los años en que digas, no encuentro en ellos contentamiento. Es el 1, 12.1. Eclesiastés 12.1, así medio resumido, está diciéndole que se acuerde de Dios en la juventud. Sí, no en la vejez.
Que no se espere hasta que esté viejo para Sí. en los años en que ya no tiene contentamiento. Arrastre los pies, que no mire por la ventana y no vea. Usted dice los pies, Arrastre los métale pies. chiste, arrastrando las paticas ya. Eso dice Versículo 12. Sé vivir humildemente, o sea, en la pobreza y con limitaciones, dijo Pablo. Y también sé lo que es vivir en la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, o sea, he aprendido a qué, tanto a quedar saciado, o sea, satisfecho, como a pasar hambre. Lo mismo que a tener abundancia, o sea, tener de sobra, como a padecer necesidad, o sea, no tener nada. Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo eso puedo hacerle frente gracias a Cristo que me da las fuerzas. Sí. Los que hemos tenido la bendición de pasar por diferentes etapas en la vida, valoramos mucho eso. Sí. Yo viví la etapa donde estuve en la perola, recontraperola en la calle, en mi adolescencia, ¿sí? Y en mi juventud temprana. Calle, pobreza absoluta. Después vino la etapa donde tuve mucha. ¿Ya? Y estoy en la etapa en la que Dios provee lo necesario para vivir. Eso es verdad. ¿Ya? Provee lo necesario. O sea, no me sobra que, bueno, me voy para Cancún, me voy para Dubái, no. Pero nunca me ha faltado en estos 20 años que estoy pegado a Él. Eso es verdad. Y al pasar uno por esas 3 etapas, lo que dice Pablo, yo ya sé lo que es tener plata, y sé lo que es estar en la perola, y sé, pero estoy contento con lo de ahorita. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos ofrece la Biblia para empezar a salir de ese desánimo, de esa depresión, porque si no se me van todos deprimidos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, estamos afligidos. Por todos lados nos presionan las dificultades, ¿cierto? Tenemos toda clase de problemas, pero no nos damos por vencidos, no nos agobiamos, no nos dejamos aplastar, no nos desanimamos. Sí. O sea, estamos con muchas preocupaciones, pero no perdemos la calma, dice otra versión. Estamos tranquilos. Perseguidos, pero no abandonados por Dios. Derribados, pero no estamos abatidos. Yo le dije a la psicóloga que vino esta semana, le dije, con Dios uno se vuelve conchudo. ¿Saben qué es conchudo, no? Sí. Yo llego y vengo el mediodía por la mañana, sé que me provee, y me dicen, uy, si usted viniera por la tarde, mire, vinieron como 4 consultas esta tarde, y se está perdiendo eso. Le digo, no, yo sé que mañana vengo y vuelve y me provee, sin matarme. ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni las potestades, ni los principados, ni los ángeles, ni los principados, ¿cierto? ¿Qué son los principados? O sea, los gobernantes celestiales, los demonios, ni las potestades, o sea, los poderes espirituales, ni lo presente, o sea, nuestros temores de hoy, ni lo porvenir, o sea, lo que vendrá en el futuro, nuestras preocupaciones de mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, más claro, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo Cristo Jesús. Eso de ni lo porvenir, o sea, lo que vendrá en el futuro, eso es muy corriente, ¿sí o no, en los seres humanos? Afanados mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Yo siempre le digo a la gente, le digo, no, que es que dentro de un año, imagínense que
tengo que no sé qué y tal. Le digo, no, espérese que llegue el año y ese día se afana. ¿Para qué afana un año antes? ¿Ya? Un ejemplo sencillito, sencillo, porque hay cosas más importantes. Llega el recibo del agua hoy, 19 de agosto, para pagar el 10 de septiembre. Y desde hoy empiezan, ay, tan caro me llegó. No, esto que va a hacer, mañana levantes, no, esto que no. Y duran los 20 días hasta que lo pagan así. Yo con mi esposa le digo, paguemos el último día ese para suspensión. Dejémoslo allá y el día que sea el pago lo abonamos. Segunda de Corintios 7:10. Este nos va a hablar, este texto, de que hay dos clases de tristeza, ¿no? Ahora todos, ¿de qué va a hablar? Sí, hay dos clases de tristeza. Dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, la tristeza que proviene de Dios, o la tristeza que es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿produce qué? Arrepentimiento para salvación. O sea, esta tristeza genera un arrepentimiento que conduce a la salvación, de la cual, o sea, esa tristeza, no hay que arrepentirse, de esa tristeza no hay que lamentarse, o sea, de la tristeza que viene de Dios, porque esa tristeza, ¿sabe cuándo es? Cuando pecamos. Y entonces el Espíritu Santo nos contrista, nos entristece. Pero esa tristeza viene de Dios para que se arrepienta, y si se arrepiente es otra vez salvación. Pero la tristeza que proviene del mundo, o sea, el mundo de pecado, produce la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Cómo saben? La muerte espiritual. Está en pecado, practicando el pecado diariamente, muerto espiritualmente, está separado de Dios porque no puede estar pecando y con Dios, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes y yo cambiemos, que pidamos perdón y nos salvemos. Pero la tristeza provocada por los pecados de este mundo nos puede matar, ¿cómo? Espiritualmente. Y por eso Romanos 6:23, esos son los que me acuerdo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga, el pago por el pecado es la muerte. Decíamos que no es tanto la muerte física, aunque con el pecado entró la muerte física, ¿cierto? Porque Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente, Adán y Eva. Y entró la muerte física, pues, pero se refiere a la muerte espiritual. ¿Y puede ser la muerte espiritual aquí en la tierra? Puede ser, no, es la muerte espiritual aquí en la tierra, pero viene la muerte espiritual eterna, la que dice Apocalipsis, la segunda muerte, que es eternamente separado de Dios. Salmos 43:5. Dijo David, esto hubiera servido para el comienzo, pero viene la parte que nos anima. Dice, ¿por qué te abates? Ese ¿por qué te abates? Cuando David estaba en los problemitas. ¿Por qué te desanimas? Quiere decir, ¿por qué te deprimes? Alma mía. ¿Y por qué te turbas? O sea, ¿por qué te inquietas dentro de mí? O sea, ahí estaba hablando de psicología David. Porque al alma diciéndole dentro de mí, ¿por qué te inquietas? ¿Por qué te angustias? Dice, envíen el ánimo, los consejos, espera en Dios. O sea, en Él ponemos nuestra esperanza, ¿cierto? Porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. O sea, Él es mi Salvador y mi Dios. Se lo digo con otras palabras, ¿por qué estoy tan desanimado y tan triste? Y está tan triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios y lo alabaré continuamente, pues Él es mi Salvador y mi Dios. El Salmo 55:22, de aquí para allá sí voy a correr ya un poco, que no hay tanto que... Echa tu carga sobre el Señor. ¿Qué es echa tu carga sobre el Señor? Trégale todas tus cargas al Señor. Todos los problemas. Yo lo hago todos los días, le digo, ¿sabe qué? Mire, ahí pongo todo en su mano y usted maneje como quiera las cosas. Yo no soy capaz en mis fuerzas de manejarlas. Ahí le entrego todo.
y Él te sustentará, o sea, te sostendrá, te mantendrá firme. Deja tus tristezas y tus preocupaciones en las manos del Señor, porque Él cuidará de ti. Y dice, no dejará caído al justo para siempre. Puede que pase por prueba y todo eso, pero para siempre no lo deja caído. Salmos 31:7. Salmos 31:7 dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, o sea, mis dificultades, y has conocido las angustias de mi alma. O sea, le diste importancia a las dificultades por las que yo estoy pasando. O sea, le das importancia. Por eso dice, me alegraré, me regocijaré. ¿Por qué? Porque sé que Dios está dándole importancia a esos problemas y Él me va a ayudar a solucionarlos. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Sí? Un corazón alegre es la mejor medicina. Mejora la salud. Lo contrario de David cuando dice, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y hay enfermedades reumáticas que están relacionadas con el alma abatida, con problemas del alma. No quiere decir que todo el que sufra de artrosis, osteoporosis y todas las cosas, ya la edad también va haciendo su papel, ¿cierto? Pero hay un tipo de enfermedades reumáticas que lo dice la ciencia médica, que están relacionadas con un alma perturbada, llena de amargura y todas las cosas. Y este es lo contrario. El corazón alegre, el alma alegre, mejora la salud. Pero el espíritu triste, o sea, el espíritu quebrantado, el ánimo decaído o abatido, ¿qué dice? Lo que dijo David, está en Proverbios Salomón. Salomón fue el que escribió Proverbios, dice, seca los huesos, se enferma todo el cuerpo. El ánimo triste disminuye las energías, dice otra versión de la Biblia. Consume las fuerzas. El desánimo es como una enfermedad. Y por eso, en Mateo 11:28, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados o agobiados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Hay en Proverbios 15:13, Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea, dice la Reina Valera 60. El corazón alegre hermosea, o sea, embellece el rostro. Pero el dolor del corazón abate el espíritu, ¿cierto? Lo que decíamos del que está triste, está todo eso, su alma y todas las cosas, es como la propaganda del Pharmaton. ¿Recuerdan? Con Pharmaton. Sí, Pharmaton. Y una vez vino una señora que me dijo un término que lo seguí empleando. A veces los pacientes le dicen a uno términos que dijo. Le dije, ¿por qué viene a consulta? Dijo, es que tengo unas morideras. Le dije que son morideras, dijo. A veces siento que me... Las morideras. Bueno, Isaías 41:10. No temas, no tengas miedo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, ahí quiere decir que no te desanimes, no te desalientes, no te angusties, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, o sea, el que te da las fuerzas. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, o sea, te sostendré con la diestra de mi justicia, o sea, con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:13, ahí mismo. Porque yo soy el Señor tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Eso de que te sostiene de tu mano derecha, ¿qué es? Dice una versión de la Biblia que es como si lo llevara de la mano como a un niño, ¿no?
para socorrerte. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, mientras vivas, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. No te abandonaré. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, o sea, que seas fuerte y valiente. No temas ni desmayes, o sea, no tengas miedo ni te desanimes, que yo estaré con porque el Señor tu Dios estará contigo, o sea, te acompañará por donde quiera que vayas. Quedan dos y terminamos. La última diapositiva, 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4. Bendito, ¿qué quiere decir bendito? O sea, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quiere decir que Dios es la fuente que siempre nos da consuelo. Versículo 4 dice, el cual, o sea Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, sufrimientos o dificultades, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación o aflicción. O sea, nosotros somos consolados para también consolar a los demás. ¿Por medio de qué? Dice, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos daba a nosotros. Y 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, otra vez dice, echen, o sea, depositen toda su ansiedad sobre Él. Haremos ahí. ¿En dónde decía parecido? Vimos en Salmos 55, 22, ¿se acuerda que decía, echa toda tu carga sobre el Señor? El Salmo 55, 22, que lo vimos ya. O sea, esto lo que quiere decir es, descarguen en Él todas sus angustias. Pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Él cuida de ustedes. Y Mateo 11:28, lo repito, vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados, cargados, que yo les daré descanso. Entonces, terminamos diciendo que hay que entregarle a Dios todos los problemas, junto con todos nuestros trastornos emocionales. ¿Cuáles? La ansiedad, la angustia, el desánimo, las preocupaciones, los conflictos, los miedos, todas esas cosas. Porque Él se interesa por nuestro bienestar. Él se interesa por el bienestar de los verdaderos creyentes. Bueno, oremos. Y alcanzamos dos.